En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer a Baesen la magnífica organización y comunicación de este evento. Tengo que personalizar en Marcos, Bianca y todo el equipo de Baesen, que están entre bambalinas, pues por la magnífica organización. Y la verdad es que una satisfacción y un orgullo que este acto se realice en Valencia, en esta región, que para nada es un acto, estoy viendo actores en clave regional, sino más bien en clave estatal, nacional, y donde veo pues muchos agentes del sector ilusionados, convencidos, muchos amigos, incluso muchos mentores. Así que una satisfacción. Tenemos una mesa para hablar de red eléctrica y energías renovables y en un escenario de electrificación de la economía como el que estamos, pues yo creo que la red eléctrica es sin duda la columna vertebral de la transición energética y contamos con 4 actores de relevancia en esta materia, pues que nos van a hablar de sus diferentes puntos de vista con respecto al rol de la red eléctrica ante esta transición. Directora General de Industria, Energía y Minas, Silvia. Ana Lafuente, delegada o directora de IDE Redes Eléctricas Inteligentes en la Comunidad Valenciana. Querido Jesús Mestre, referencia en eléctrica del maestrazgo a nivel técnico, y Maite Vela, pues como delegada de Redella, Grupo o Red Eléctrica, Grupo Redella en la Comunidad Valenciana. La verdad es que hoy nos hemos dado cuenta, por introducir un poco la mesa, de algo que hasta ahora no habíamos sido conscientes y que se resume en 6 palabras, en tan solo 6 palabras, que son que Europa no es viable sin energía, ¿no? Y yo creo que estamos aquí también para hablar de cómo hacer Europa viable y cómo tenga energía o cómo puede tener energía Europa bajo la premisa de alta apuesta por las energías renovables. Yo creo que la red eléctrica debe evolucionar y de eso tenemos que hablar hoy. Y quizás la red eléctrica cada vez tiene que crecer no más, sino mejor. Quizás ha llegado el momento de que la red eléctrica no crezca tanto en cobre y en aluminio y que crezca más en silicio, en inteligencia. La red eléctrica actual no es inteligente, es automática en su gestión, ¿no? Y responde a unas consignas, pero no llega a tomar decisiones. Y también hay que tener en cuenta que la red eléctrica y los distribuidores y los transportistas son los garantes de la transición energética y los garantes de que el sistema eléctrico sea resiliente, como no emplear esta palabra que se emplea ahora en todos los foros. Y finalizo diciendo que la red eléctrica se tiene que convertir en los próximos años en un acordeón, en algo totalmente flexible, que sea capaz de pensar, de evolucionar y apoyarse en un escenario multitecnológico, multidimensiones y multiregímenes de propiedad como el que vamos a vivir. Voy a abrir un turno de preguntas entre los ponentes. Lanzaré una pregunta principalmente a uno de ellos, dependiendo del tema, y por supuesto que el resto pues, son libres de intervenir. Comenzaría con la directora general, Silvia Cerdá, para que nos comentara un poco sobre el modelo de desarrollo de las energías renovables y las condiciones de contorno que tiene territoriales y de población la Comunidad Valenciana y la capilaridad que tiene la red eléctrica. Si es necesario pensar o si queremos pensar o si debemos pensar en un modelo propio de desarrollo de las energías renovables diferente del que tienen otras comunidades autónomas, basándonos en la singularidad del territorio y en esa elevada red mallada que tenemos. Y enlazaría, en relación con el modelo, si desde la Administración valenciana, y ha comentado el conseller Climent anteriormente algo al respecto, si desde la Administración se están poniendo los medios y para que ese modelo propio pueda ser viable en un corto plazo y que arroje un poco de luz en el que está ocurriendo con la tramitación de los proyectos, que a veces yo creo que injustamente se está culpando a la Administración como la responsable de los elevados tiempos de tramitación, cuando yo creo que también muchos de los que estamos aquí representados, y me incluyo, pues tenemos parte de culpa. Adelante, Silvia.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Buenos días. A colación de lo que me estás preguntando, Joaquín, bueno, yo lo que tengo que decir es que desde la Administración estamos volcados en tener una transición energética rápida, eficaz y sostenible. Con todo esto estamos trabajando de la mano, colaborando con todas las empresas que quieren instalar sus centrales eléctricas aquí en la Comunidad Valenciana, tanto fotovoltaicas como eólicas, como de hidrógeno verde, cualquier tipo de energía renovable que vamos a tener que utilizar en el futuro para ser realmente independientes energéticamente aquí en nuestra comunidad. Y simplemente decir, bueno, como estoy diciendo, ¿no?, que desde la Administración y en particular desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas, como órgano sustantivo de tener que resolver todos y cada uno de los expedientes que nos están entrando, solamente en el tema de las renovables de fotovoltaica y eólicas tenemos más de 400 en este momento en marcha, los cuales están tramitando cada uno dentro de sus procesos. Sí que es verdad, se ha comentado durante toda la mañana el tema de los hitos. Ayer se tenía que cumplir un hito que era el de obtener la declaración de impacto ambiental por ciertos proyectos que cumplían ayer. Si no, pues les va a caducar lo que es el permiso de acceso y conexión. Al final eran 107 expedientes que estábamos trabajando, de los cuales al final no han sido tantos, han sido menos los que necesitaban tener ayer la declaración de impacto ambiental, pero aún así, como estábamos trabajando con 107, hemos seguido trabajando y es el dato que hemos tomado como referencia. Ha sido un esfuerzo de muchos meses. Yo llevo aquí en la Dirección General 8 meses y cuando entré ya encontré todo este lanzamiento, ¿no? Había unos proyectos encima, siguen entrando proyectos. A día de hoy yo pedí que me dieran el dato y estamos ahora en 412, pero es que nos entran a diario. Cada uno con su singularidad, cada uno con su problemática. Hay que tener en cuenta que son proyectos complicados, proyectos extensos, y por eso estamos trabajando prácticamente de mano de las empresas para poder facilitar el que esos proyectos, si son viables, si son sostenibles, si son, como estamos diciendo, respetuosos con el paisaje, con el territorio, con el medio natural, porque al fin y al cabo es lo que queremos. Tenemos un territorio singular que tenemos que proteger, pero al mismo tiempo hacerlo compatible con las energías renovables. Y se ha dicho antes en una intervención que si hay que sacrificar, se sacrificará, pero si podemos ser eficientes, si podemos transitar hacia esa independencia energética con el máximo respeto a nuestro territorio y a nuestro medio natural, hagámoslo. Como digo, desde la dirección que estamos teniendo hay que pasar varios procesos, ¿no? El de ayer era uno, que era el de la declaración de impacto ambiental, pero ahora van a seguir otros, como es el de la autorización administrativa previa y el de construcción. Tenemos ahora 6 meses por delante. Nosotros, a raíz de poder agilizar lo que son los trámites, salió el decreto ley 1420 en agosto, que unificaba lo que son los dos actos administrativos de autorizaciones, el de administrativa previa y el de construcción, para agilizar. Y ahora todos los expedientes que ayer superaron el hito, vamos a entrar en estudiarlos. Tendrán que superar otras trabas, ¿no?, como puede ser la capacidad económica, la capacidad financiera, el que tenga la disponibilidad de los terrenos. Es decir, ahora viene otro proceso en el que tendrán que superar cosas diferentes a las que han tenido que superar ahora, que eran las de territorio, paisaje y medio ambiente. Al mismo tiempo, tendremos que estar trabajando en los que acaban de entrar y que todavía tienen que superar el hito de obtener una declaración de impacto ambiental o simplemente una evaluación ambiental, ¿no? Cada expediente lo que le corresponda. La mayoría de los expedientes que estamos teniendo, la verdad es que son pequeños, o sea, son de entre 1 megavatio y 10 megavatios, son la mayoría. La mayoría de estos no necesitan ninguna declaración de impacto ambiental, bien por su tamaño, bien por sus características o simplemente por la implantación en la que se están ubicando. De estos van a salir la mayoría. Es decir, al fin y al cabo también es el modelo al que queremos seguir, si bien es verdad que si queremos ser independientes lo máximo posible energéticamente, tenemos que tener también algunas plantas de mayor tamaño, ¿no? Las que estamos, bueno, supongo que lo sabéis todo, tramitando desde la Dirección General son las de potencia inferior a 50 megavatios. Ayer los que al final resultaron que no han obtenido la declaración de impacto ambiental son la mayoría de estos tamaños, entre 20 y 49,9 megavatios de potencia. El resto ya os digo que básicamente, a menos que haya sido por alguna implantación, por algún problema de inundabilidad, por algún problema de estar en algún paraje natural protegido,
han obtenido todos su evaluación ambiental favorable y van a seguir con el proceso. Yo simplemente quiero que quede claro, ¿no? Es un trabajo de un esfuerzo enorme. Nos encontrábamos con una administración prácticamente desmantelada. Si bien es verdad que el reto ha empezado desde hace prácticamente 2 años, ya con el COVID, cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos esa transición energética, esa independencia de terceros países para no depender de ellos energéticamente. Ahora luego ha venido la guerra de Ucrania, con lo cual se ha tenido que acelerar más. Esto ha llevado a un boom que yo entiendo que la Administración pues, nos ha pillado, como a casi todos, ¿no? Pues a contrapié. Estamos ahora al máximo de poder pues poner pues, los máximos recursos posibles. Yo me encontré que tenía solamente un jefe de servicio dentro de la subdirección de Energía y Minas. Hemos conseguido tener otro jefe de servicio. Estamos trabajando para tener más medios de técnicos, contratando a una empresa externa para ayudarnos también a tramitar los expedientes. Si no, hubiera sido imposible poderlos sacar todos con el volumen que nos entró a finales de 2020 a raíz del decreto ley que he comentado antes, el 1420, y la posibilidad de poder instalar todas estas plantas en suelo no urbanizable común, que habría pues, una posibilidad de poder instalar pues, un número mayor de expedientes. Yo no me voy a extender mucho más, ¿no? Porque vamos a hablar más. Simplemente quiero que quede claro la colaboración de la Administración en la implantación de las renovables y que saldrán todas aquellas que realmente sean viables, tanto económicamente como con el medio ambiente. Muchas gracias, directora. Posteriormente, si tenemos tiempo, pues damos paso al resto de ponentes para que apunten o complementen también respecto de los plazos de tramitación y del modelo. Otra cuestión que sería interesante abordar en este escenario actual de ebullición y efervescencia de las fuentes renovables, donde hemos pasado pues, de un parón absoluto hace 3 años a ir con el acelerador pisado a tope, pues se está produciendo un efecto de, no sé si muchas o excesivas solicitudes de conexión de nuevas plantas de producción renovable en diferentes niveles de tensión de la red eléctrica, tanto en muy alta tensión como en alta como en media tensión, ¿no? Quizás no tanto, hace 14 años se produjo en España pues, un efecto llamada y entonces se llamó burbuja, ¿no? Por ocupar una cola o un lugar en la cola de las primas, ¿no? Y ahora pues las primas era algo finito en el tiempo y ahora se está produciendo un efecto parecido, que es las prisas por ocupar un lugar en la cola de los puntos de conexión, que no es algo finito en el tiempo, pero sí finito en el espacio. Yo no sé si esta situación es o no sostenible, si qué soluciones tenemos para abarcar todas las solicitudes que se están produciendo, si va a haber un problema de gestionabilidad del sistema eléctrico, si se está produciendo saturación en determinados niveles de la red y otros niveles de la red están más vacíos, y si podrían solucionar las interconexiones con Europa este problema de saturación y que lo que ahora es mucho, si mejoráramos en interconexión, sería asumible por el sistema. Me gustaría conocer la opinión de Maite. Pues muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a Baesen por el magnífico congreso. Vamos a ver, está claro que efectivamente ahora es como un bien escaso lo de obtener o de conseguir una capacidad de acceso en un nodo de la red. Yo querría hacer la reflexión por la parte de energía. Una cuestión es la potencia instalada. En estos momentos la potencia instalada que tenemos, bueno, pues fijaros, con lo que ha crecido la fotovoltaica ya ha desbancado en potencia instalada la hidráulica, ya es la tercera. La primera es la eólica, lo segundo los ciclos combinados de gas y la tercera ya es la fotovoltaica en nuestro país en cuanto a potencia instalada. Es decir, o sea, yo creo que el ritmo está siendo muy bueno. Tenemos megavatios en estos momentos de los permisos que dependen de red eléctrica, que son los que van directamente, los permisos de acceso y conexión que van directamente a la red de transporte, y aquellos que precisan de un informe de aceptabilidad de aquellos que no van a la red de transporte, sino que van a la distribución. Estamos hablando que entre la potencia que ya tenemos en funcionamiento en nuestro país más los que ya tenemos otorgados, estamos multiplicando en estos momentos por 1,5 lo que marca el PNIEC, que obviamente ahora está en revisión el PNIEC, y por 3 lo que marca, o sea, por 1,5 en eólica y por 3 lo que marca en fotovoltaica. Obviamente
el PENIEC se va a revisar previsiblemente al alza, lógicamente. Bueno, a mí me gustaría, si hay muchos pocos nudos en la red, si los concursos, bueno, eso, muchas cosas se nos escapan del ámbito quizás de todos los que estamos aquí, porque son ámbitos de decisión superiores, pero sí que me gustaría hacer la reflexión de que no solo hay que ser capaces de construir las plantas, sino hay que ser capaces de integrar tu energía en la red, porque de nada te sirve hacer una inversión maravillosa, conseguir hacer un proyecto fantástico si luego vas a tener restricciones a la hora de generar, con lo cual tu plan de negocio puede sufrir. En ese sentido, es preciso desarrollar las redes. Para eso existe una planificación que realiza el Estado. Esperemos que próximamente, o así lo ha anunciado, va a abrir un nuevo proceso de planificación. Hay que planificar, y así se planifica. Ya en la última ya hay unos principios rectores que establecen, bueno, pues la red no tiene que crecer infinito, pero sí tiene que crecer mejor y tiene que crecer en algunos lugares donde sí es necesario. Eso dentro de España, pero obviamente no vamos a ser capaces de afrontar el problema de los vertidos cuando el contingente renovable que está en red haya crecido en los niveles de los proyectos se hayan desarrollado 2, 3, 4 años. Si no hacemos cosas adicionales, podemos llegar a un momento en que ese producible tenga que verterse. Y bueno, esto no le es ajeno a nadie. En ese sentido, nosotros pues estamos, bueno, no diría preocupados, pero sí muy ocupados con el desarrollo de las interconexiones internacionales. Este año, después de 6 años de tendencia importadora de energía en España, pues a consecuencia de la crisis, de todo lo que ha pasado, de la crisis energética en Europa, hemos exportado más de 20.000 gigavatios hora. Hemos cambiado ese ciclo. Realmente España puede ser una potencia importante, renovable, para sacar hacia Europa y poder sacar esta energía a Europa, entonces que realmente el desarrollo renovable pueda existir sin que se incrementen esos vertidos y realmente los proyectos puedan cumplir su plan de negocio porque van a tener una cantidad de horas de acuerdo a lo que ellos prevían cuando iban a hacer ese proyecto. Es necesario desarrollar las interconexiones con el resto del sistema eléctrico europeo interconectado. Actualmente deberíamos estar ya en un 10% de nuestra capacidad instalada, o sea, la capacidad de importación de energía debería ser del 10% de la potencia instalada que tenemos en nuestro país, que ahora son más o menos 117 gigavatios. No llegamos al 5%, pero además es que eso contando las interconexiones con Francia, con Portugal y con Marruecos. Si consideramos que la península en sí se conecta hacia Centro Europa a través de Francia, tanto los portugueses como nosotros, estamos hablando que en estos momentos tenemos una capacidad de interconexión que no llega al 3%. Deberíamos estar en el 10%. Y en el año 2030 deberíamos estar en el 15%. Si esto no lo solucionamos, bueno, pues podremos tener mucha energía generada, pero podremos tener ciertos problemas de integración. Tenemos una oportunidad de convertirnos en un polo de generación hacia Europa renovable. Proyectos como el proyecto de interconexión por el Golfo de Bahía de Vizcaya, que están en avance, pero se necesitan más. Es decir, es uno de los retos también. Muchas gracias, Maite. En efecto, la interconexión es crítica y es la forma de que los muchos proyectos que se están realizando ahora dentro de unos años sean pocos y necesitemos más, que yo creo que es el objetivo de todos nosotros, hacer la red más fuerte y más resiliente. Desde el punto de vista justamente del cómo integrar tanta producción renovable y intentar paliar ese cuello de botella que se está produciendo en cuanto a conexiones y capacidad de asunción de energía por parte del sistema eléctrico, pues yo creo que cada vez cobra más importancia el concepto de red inteligente o smart grid, pues un concepto a veces difuso, donde es una batidora donde se meten pues muchos ingredientes y pensamos en cómo será la red eléctrica del futuro y qué nivel de inteligencia tiene que tener pues para que todos puedan tener su turno y puedan volcar la energía en
en el sistema. Había una palabreja en que los que estudiamos ingeniería nos recordaban, ¿no?, en cálculo de estructuras, que era la concomitancia, ¿no?, de los esfuerzos. Pues a lo mejor hay que ver, concomitancia era si se podían dar simultáneamente determinadas situaciones. Pues habría que ver incluso si podemos combinar diferentes tecnologías para que aprovechen ese mismo nudo. ¿Qué entiendes, Ana, que debe ser o cómo debe ser la red eléctrica del futuro? ¿Qué rol debe jugar el almacenamiento delante, detrás del contador? ¿Qué rol jugará la agregación, la flexibilidad, las comunidades energéticas, los datos y tantas otras variables que hasta ahora solo quedaban bien en los PowerPoints y ahora hay que pasarlas a la realidad? Pues para nosotros, ¿no?, el tener una base de red inteligente va a ser clave para poder abordar la integración de las renovables y en general de la transición energética, no solo conexión renovable, sino la electrificación del transporte o el autoconsumo, ¿no? El tener visión y control de la red, ¿vale?, es básico. En ese sentido, bueno, pues llevamos trabajando ya muchos años. Comentabas al principio, y te lo voy a discutir, sobre si tenemos o no una red inteligente. Yo creo que ya la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que avanzar en darle más funcionalidad. En este momento esa red inteligente es fundamental para la reposición del suministro, ¿no?, en situaciones de emergencia, que yo creo que hemos siempre defendido, ¿no?, la situación que tenemos ahora, que el 70% se recupera, ¿no?, en menos de 30 minutos del mercado que pueda estar afectado en una emergencia, pero esas posibilidades hay que extenderlas, ¿no? Hay que extenderlas a la baja tensión y ahí pongo un poquito la cifra, ¿no?, que esta mañana también se destacaba del autoconsumo. En este momento IDE tiene más de 90.000 contratos de autoconsumo conectados. El 98% es en baja tensión. Si nos referimos a la Comunidad Valenciana, tenemos ya 35.000 contratos con autoconsumo. Eso, si no tienes visibilidad de lo que pasa, si no tienes herramientas para poder gestionar esas variaciones de flujos en la red, pues no puedes avanzar. El autoconsumo es clave, pero también, como también veíamos, la energía renovable en otros niveles es necesario. Estamos ya implantando medidas adicionales a lo que es la supervisión o lo que puede ser control, ¿no?, de nuestros equipos, como son las baterías de red, lo comentabas, baterías que efectivamente se pueden utilizar en hibridaciones, detrás del contador, pero nosotros pues, defendemos que también tienen un uso clave en el mantenimiento de los servicios de red para asegurar calidad de suministro, para asegurar calidad del servicio y que además si la unes a fotovoltaicos o bueno, a esa generación distribuida, pues la capacidad de autonomía aumenta, con lo cual también por ahí tenemos que seguir avanzando. Estábamos hablando antes, Maite se refería a la posibilidad, ¿no?, de ciertas saturaciones o no. Yo creo que desde IDE llevamos tiempo trabajando gracias a esa digitalización, gracias a ese conocimiento de red, en ver cómo podemos integrar cada vez mayor renovable, pero siempre garantizando el sistema. Y es súper necesario, ¿no?, también tener herramientas de flexibilidad que permitan hacer más con menos, es decir, poder tener más renovable, ¿no?, más generación conectada, pero con la misma red. Esa flexibilidad supone pues, que a lo mejor el acceso y conexión no lo das todas las horas del año, ¿no?, sino que bueno, pedirías al generador pues, que ciertas horas, me refiero a 50 horas en el año, 40 horas en el año, ¿no?, pues pudiera dejar de generar. Eso, bueno, pues si es un tema acordado que tiene que ser regulado, pues nos puede dar opción a utilizar mejor la infraestructura de red actual, pero también desarrollar con esa perspectiva de futuro. Es decir, digitalización, información de la red y ganar, ¿no?, en inteligencia, en dotar de inteligencia a la red, es básico para, desde luego, hacer más con menos
y en el corto plazo se hace súper imprescindible, ¿no? Muchas gracias. En efecto, hay que conseguir que por las mismas carreteras pasen más coches sin desplegar más carriles, ¿no? Que yo creo que es también una forma de conservar el territorio. Y continuando con el símil del tráfico, pues quizás tenemos aquí representadas a las autopistas, a las autovías, a las carreteras nacionales, a las autonómicas, a las comarcales, incluso a las locales y a las pistas, ¿no? Y me refiero con esto al rol que juegan también en el sistema eléctrico las redes más rurales, que son las que, desde el punto de vista de capacidad y de resistencia de la red, pues suelen ser algo más débiles. Y contamos con una distribuidora, Electra del Maestrazgo, situada al norte de Castellón, con Jesús Maestre, con el cual pues comparto otros foros en el ámbito de la distribución y siempre pues reflexionamos al respecto del rol de los distribuidores que contamos con redes pequeñas, y también, y quiero introducir una variable adicional, algo que también personalmente me duele, que es la mala fama que están teniendo los distribuidores o transportistas, que parecen los malos de la película, cuando en realidad tendrían que ser los protagonistas, ¿no? Y parece que sean los culpables de todos los males. Fulanito, por no poner un nombre de una compañía, me ha dicho que no hay capacidad, me han pedido un interruptor telemandado no sé dónde y motorizado, o red eléctrica que dice que se están llenando los nudos por arriba y que no cabe más, ¿no? ¿Qué visión tienes, Jesús, tú también desde un distribuidor más rural sobre lo que está ocurriendo? ¿Por qué los distribuidores tenemos que garantizar ciertas pautas en la conexión de instalaciones y qué particularidad y singularidad tienen las redes más rurales? Sí, hola, buenos días. En primer lugar, y antes de responder, quería agradecer a ABAESEN que en la segunda edición cuente con nosotros otra vez. Lo asumimos como una representación, no como maestrazgo, sino como dar voz a las 35 empresas distribuidoras pequeñas en la Comunidad Valenciana, en las que se hacen exactamente las mismas cosas que en las distribuidoras grandes, pero probablemente pues, de una manera mucho más local y más puntual. Buen ejemplo es, Joaquín, Crevillent, la cooperativa que tú representas, la repercusión y el liderazgo en muchos temas que están en el orden del día. Esta mañana la Secretaría de Estado se lo ha referido porque los tienen muy presentes. Nosotros, desde la modestia de ser más pequeños y asumiendo un poco la portavocía de todos los pequeños, pues al final vemos que nuestras obligaciones son las mismas, y es facilitar la máxima penetración posible de generación renovable, casi siempre no gestionable, con las limitaciones técnicas que ello supone y que en nuestro caso, ya de la oleada 2006-2008 y ahora con la nueva revitalización de estos temas, pues en nuestro caso llega a prácticamente copar las capacidades técnicas, desde luego sin poner en riesgo la calidad y la seguridad de suministro, que al final es lo que nos ocupa o lo que nos tenemos que responsabilizar en cumplimiento de nuestra tarea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues desde luego todo lo que explica perfectamente Ana en cuanto a ser capaces de observar nuestra red, lo que sucede, tener la máxima capacidad de sensorización, de digitalización y de diagnosis para evitar problemas futuros, y a la vez, en nuestro caso, el símil de las vías funciona muy bien. Nosotros lo usamos muchas veces para hacer un poco de difusión, de divulgación en los ámbitos municipales y locales, es decir, aquí están representadas las autovías, las autopistas, las carreteras de mayor capacidad, y a nosotros, como bien decías, ya nos queda en la carretera comarcal, el camino rural y la pista de piedras y tierra. Pero ahí también hay voluntad de estar en todo esto y de ser capaces de, en la medida de lo posible, aportar.
Esta mañana decía Marcos en la inauguración, en la apertura, que uno de los puntos, y creo que la Secretaría de Estado lo ha vuelto a afirmar, en otras palabras, de también la necesidad de coser el territorio, ¿no? Pues nosotros justamente estamos donde, por la realidad económica y demográfica, ha habido la red más poco capaz, la desarrollada según las necesidades a lo largo de los años, pero a la vez está en el foco de los sitios más atractivos por cuestiones de suelo, por cuestiones incluso de recurso eólico, de recurso fotovoltaico, está en el interés de promocionar y de implantar renovables. Y justamente allí, en el ámbito de la distribución, están las redes de menor capacidad y que ya han asumido toda la capacidad que es posible. Se da la paradoja, muy en el ámbito concreto nuestro del norte de Castellón, que a la vez ese territorio tiene la infraestructura o una de las de mayor capacidad probablemente de toda España, sobre la que apuntan pues, muchos proyectos de aquí, de fuera y demás. Y se vive en la contradicción de disponer de la mejor autopista, pero no ser capaces de poder, digamos, ser permeables a que nuestras redes, pasando por los niveles intermedios, técnicos, lo que sea, realmente por ahí haya una salida y la gente también ayude a percibir que este tema también tiene alguna repercusión en lo local. Estamos ahí en estas contradicciones que no son fáciles de salvar, porque al final hay unas regulaciones que vienen de la motivación y de la justificación que tienen, que no están en el ámbito tampoco autonómico, porque tenemos un acompañamiento y un entendimiento de la Administración, de todos los que estamos aquí, de entender qué es lo que necesitamos, pero es difícil saber en qué tecla hay que dar para que esto pueda ser viable. Entonces, esta es nuestra visión, ahora mismo pues un poco, digamos, limitada por la realidad de nuestro entorno. Muchas gracias, Jesús. Estamos ya llegando al final de la mesa. Nos quedan 3 minutos. Simplemente de forma telegráfica os voy a pedir una frase, un mensaje, una idea de 20 segundos a cada uno de los componentes de la mesa, si queréis por orden de intervención, sobre vuestra valoración, si queréis añadir algo más o si queréis concluir directamente. Adelante, Silvia, directora. Sí, bueno, yo simplemente añadir a lo que antes he dicho, que en todo el trámite sí que pediría a las empresas, por favor, no agotad los plazos. Estamos con un decreto 2320 que nos pone unos plazos, nos pone unos hitos y si apuramos hasta el final, al final puede que no se llegue por culpa de no haber hecho las cosas a tiempo. Desde la dirección estamos poniendo todos los medios para poder llegar, pero sí que he pedido la colaboración de las empresas en que, por favor, no apuréis los plazos. Ya está. Gracias. Maite Redella. Bueno, yo propondría, sé que el tema agobiante es la capacidad en los nudos, los hitos, es el tema agobiante, pero no perdamos de vista que la integración de la energía es el siguiente paso. Cuando tú ya has puesto en tu proyecto en servicio, lo que quieres es integrar toda la energía. Y para eso tenemos que trabajar todo el sector para que realmente podamos hacer que el mix renovable evolucione hacia lo que queremos que evolucione y todos los proyectos puedan cumplir sus propios objetivos. Muchas gracias. Ana, y de Grupo Iberdrola. Pues yo un poco me gustaría cerrar con la idea de que las redes somos la columna vertebral del sistema, estamos totalmente comprometidos con la transición energética, tenemos que ser facilitadores y ahí estamos trabajando en una doble vertiente en el tiempo. En el corto plazo, maximizar las conexiones con esa digitalización y en el futuro, pues también desarrollar red, ¿no? Hace falta inversión y necesitamos, ¿no?, que los reguladores nos acompañen en esas necesidades de inversión que tenemos que poner en servicio. Y Jesús, finalizas tú. Sí, bueno, pues para finalizar en lo último que decía, que las dificultades están en la regulación y en administrativamente cómo poder hacer realidad algo que en la práctica y en la técnica es perfectamente viable, queda la esperanza
que en los 2 últimos años especialmente hemos visto deshacer y revisar y poner en análisis de cero muchísimos dogmas y muchísimas cuestiones propiamente del sector eléctrico, que quizá ahora, más que en muchos momentos anteriores, da para poner otra vez encima de la mesa, si tiene sentido, algunas de las regulaciones que impiden, pues, de este modo, ir o a los macroproyectos o a las cosas muy pequeñas. Y en medio hay toda una escala de grises que probablemente deberíamos hacer posible. Pues muchas gracias a los 4, muchas gracias al público por su atención, a Baesen por la organización y a Sonia por el control de tiempos.